Pues ahora pasamos con nuestra siguiente ponencia, con nuestro amigo y colega Miguel Ángel Moreno Oliva. Les hago una breve introducción. Miguel Ángel es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Occidente, aquí en la Unidad de Los Mochis. Tiene diversas formaciones en principios de análisis conductual aplicado a la práctica clínica. Cursa actualmente la especialización en análisis conductual aplicado y autismo por el Instituto Formativo ABA en casa y cuenta con 5 años de experiencia en atención, evaluación e intervención terapéutica a personas dentro del espectro autista. Además, pues obviamente es parte del grupo ABC Conductual, fue presidente y eh, vamos a iniciar. Ahí está Miguel, déjame te hago Hola, hola. administrador. Oh, perdón, anfitrión. Ah, 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 ah. A ser anfitrión. Listo, ¿no? Listo. ¿Me escucho bien? ¿Te escuchas perfecto? Las personas Excelente. con el micrófono, vamos a mantenerlo apagado hasta que Miguel nos indique lo contrario. Y pues Miguel, listo, ya puedes compartir pantalla y todo. Excelente. Dame un segundo para encontrar aquí mi presentación. Ok, qué gusto ver a las personas que se encuentran aquí. Honestamente, estoy viendo muchos rostros conocidos de acá pues de la ciudad de Los Mochis. Eh, Parte del equipo de terapeutas conductuales también están aquí, lo estoy viendo. Saludos allá a las chicas. Y bueno, ya estoy compartiendo aquí. Y en un segundo voy a abrir el PDF, presentar. Listo. ¿Ok? ¿Se ve bien? ¿Todos lo ven? Ahí vayan confirmándome, por favor, si hay algún problema. ¿Todo bien? Excelente. Pues vamos a comenzar. Y el tema en particular es autismo, una visión desde el paradigma de la neurodivergencia y el análisis conductual aplicado. ¿Ok? Mi nombre es Miguel Ángel Moreno. Ya ahorita les habló un poquito de mí Osvaldo. No creo que sea necesario volver a presentarme, pero algo que sí les voy a comentar. Ya tengo algunos años de experiencia atendiendo a personas con autismo, ¿no? Y listo, eso es todo lo que voy a agregar. Primero nos vamos a poner en contexto, ¿ok? Creo que es muy necesario. La siguiente presentación consta de revisar algunos escritos sobre la visión del TEA desde el paradigma de la neurodiversidad y algunas críticas hacia el análisis conductual aplicado. Asimismo, vamos a hacer algunas reflexiones y vamos a hacer también un llamado de atención específicamente a las personas que brindan el servicio de análisis conductual aplicado en los tratamientos para personas con autismo. ¿Ok? Ustedes sabrán que desde hace algún tiempo se han hecho muchas críticas al análisis conductual aplicado. ¿Ok? Por parte de las mismas personas autistas, las mismas personas con el diagnóstico de autismo y otras personas que simplemente se han colgado la banderita de defensores del paradigma de la neurodiversidad, pero que en ocasiones no tienen ni idea precisamente de lo que esto conlleva. Entonces, las críticas hacia ABA, hay muy buenas críticas que realmente se deben de tomar en cuenta, pero hay otras que son absurdas, ¿no? Al final de cuentas, simplemente son como los dimes y diretes, porque algunas de las críticas se hacen sin fundamentos, ¿ok? Entonces, aquí vamos a revisar las críticas que se han hecho con fundamentos, ¿vale? Vamos a seguir dando contexto, ¿les parece? Para aquellos que no saben lo que es el trastorno del espectro autista, se los voy a definir así, súper rapidísimo, que el trastorno del espectro autista, o lo vamos a llamar TEA, es un trastorno de origen en la infancia, en donde se presentan diferentes dificultades en cuanto a la adquisición de habilidades sociales, de comunicación y
conductas repetitivas o intereses restringidos. ¿A qué nos referimos con esto? Aquí se los voy a explicar de una manera un poco más rápida. La comunicación social incluye interacciones sociales, la sincronía de las conversaciones, cómo inicia una conversación una persona con TEA, cómo mantiene la conversación y cómo finaliza una conversación, cómo se acerca una persona, cómo son sus gestos no verbales para poder acercarse a una persona. ¿Ok? Porque, bueno, una de las dificultades más marcadas quizás es que algunas personas con autismo no comprenden el, como la parte de cómo acercarse a las personas y terminan invadiendo su espacio personal o terminan siempre alejándose sin tener como una comunicación adecuada, ¿no? Vamos a llamarlo así. Así como pueden no entender las expresiones faciales o los gestos. En cuanto a las deficiencias en la comunicación social, se pueden dar lugar a una participación limitada en las interacciones sociales con los compañeros y relaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú miras a un niño con diagnóstico de autismo en alguna escuela, en alguna primaria, un kinder, muy seguramente al observar su comportamiento te vas a dar cuenta que este niño está jugando solo en alguna esquina o simplemente dando vueltas ahí en su espacio donde tiene que estar sentado, o va a estar corriendo de un lado a otro sin necesidad de que alguien lo esté correteando, ¿no? De que alguien esté jugando con él. Su juego es específicamente para él mismo, ¿vale? Y esto nos da a entender, pues, que se le dificultan quizás o no le interesan las relaciones sociales con otros niños, ¿vale? El comportamiento restrictivo y repetitivo puede incluir habla o comportamiento estereotipado. Aquí hay algunos comportamientos comunes también que podemos estar observando, como que al momento de estar hablando con una persona con autismo, solamente va a tener un interés, ¿vale? Si él quiere hablar de los modelos de carros que existen en el mundo y tú le quieres hablar de otra cosa que no sea eso, no le va a interesar y solamente va a estar queriendo hablar de eso, ¿vale? El comportamiento estereotipado son algunos de los movimientos, vamos a llamarlo así como autoestimulantes, que también es común de ver en las personas con el diagnóstico, como el balanceo de atrás y adelante, o moviendo la cabeza, ¿no? En repetidas ocasiones, o el aleteo, el caminar de puntitas. ¿Vale? Son muchos comportamientos estereotipados que al nosotros estarlos observando podemos comenzar a hacer detección de que, ok, estas son señales claras de que al niño lo deben de llevar a que observen su comportamiento, a que se realice una evaluación. ¿Por qué? Porque ya estamos detectando los comportamientos o las señales de alerta, ¿no? Vamos a llamarlo así. Fijación o intereses en temas específicos, estricta adherencia a rutinas, horarios o ajustes con incomodidad cuando cambian o son alterados. Yo recuerdo que estuve viendo un caso hace algunos años de una chica con el diagnóstico de autismo que si no pasaba, que cuando la iban a llevar al centro de atención, al centro donde recibía sus terapias, tenía que tener una ruta específica. ¿Por qué? Porque tenía que pasar a una de las tiendas de ahí y comprar algo todos los días. Pero cuando esta chica le cambiaban la ruta, pues llegaba estresada, llorando y molesta a terapia. Entonces, así de rutinarios pueden llegar a ser algunas personas que tienen el TEA, no todas, es un espectro, ¿no? Hay mucha variedad de comportamientos específicamente. Y bueno, el DSM nos habla de diferentes grados de apoyo. Por ejemplo, el trastorno del espectro autista grado 1 requiere apoyo. El trastorno del espectro autista grado 2 requiere un apoyo notable. Y el trastorno del espectro autista grado 3 requiere un apoyo muy notable. Va a depender de la severidad con la cual se estén presentando ciertos comportamientos.
Los artículos que vamos a estar revisando son investigaciones que se hicieron específicamente con personas autistas con el diagnóstico de grado uno. Es decir, que la mayoría de las personas que participaron en los artículos, en los comentarios, en las investigaciones para realizar este artículo, eran verbales. Pero recordemos que dependiendo el grado, pues va a haber personas que van a ser no verbales, ¿ok? Hay personas que no pueden hablar, que pueden comunicarse a través de gestos, pero que no desarrollaron el habla. Hay otras personas que no comunican y no desarrollan el habla, ¿vale? Hay mucha variedad de comportamientos y hay mucha severidad, ¿no? Varía mucho la severidad y es por eso que el DSM opta por darle estas categorías, ¿no? De autismo grado uno, grado 2 y grado 3. Creo que vamos bien hasta aquí en cuanto a mantenernos al contexto, ¿sale? Para aquellos quienes no tenían el conocimiento de esto, pues ahora ya lo tienen. Bueno, vamos a empezar con parte del chismecito que aquí les traigo. Y es que desde hace varios años siempre se ha presentado un conflicto entre las perspectivas tanto del modelo médico clínico y el modelo social de la discapacidad. Ahorita nos vamos a ir adentrando poco a poco para ya después entrar a lo bueno, ¿no? Que traigo de la presentación. Históricamente, la discapacidad se ha entendido a través del modelo médico. Creo que todos hemos entendido en algún punto la discapacidad desde pequeños. Creo que siempre le hemos dado esta perspectiva desde el modelo médico. Obviamente nosotros no sabíamos qué era el modelo médico ni todo esto, pero ya entendíamos que el tener alguna condición era porque había algún déficit o porque esa persona no era normal, era atípica, tal. Hacíamos todo este tipo de comentarios, ¿no? Entonces, eh, el hablar de la discapacidad desde el modelo médico, pues conceptualiza que puede existir algún déficit, ¿no? Y que hay algo que se tendría que curar, ¿no? Que hay una enfermedad. Asimismo, se ha abordado la discapacidad como una incapacidad para ejecutar actividades que la sociedad considera normales, ¿no? Por ejemplo, eh, a ver, vamos a hablar de una persona que volea zapatos, ¿ok? Tiene que tener habilidad para desabrochar los zapatos, ¿no? Atar los cordones de los zapatos, meter los cordones, ¿no? Tiene que tener algunas habilidades visomotrices para poder cumplir con esa tarea, ¿no? De limpiar y reparar zapatos, ¿ok? Una persona con autismo con dificultades en habilidades visomotrices no va a poder realizar esa tarea y por tanto se le considera que no está apta para desenvolverse en esa tarea. ¿Vamos bien hasta aquí? Aquí vamos a ir dejando precisamente como estos comentarios y los vamos a estar retomando más adelante. ¿Sale? Por ejemplo, en el DSM-5 la definición de TEA se presenta como como una condición del desarrollo neurológico caracterizada por déficit persistentes en interacciones sociales, ya lo vimos ahorita, la comunicación y el mantenimiento de relaciones, ¿no? Relaciones sociales. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Bueno, vamos a ir pasando. Si bien este modelo ha sido fundamental para desarrollar herramientas de diagnóstico e intervenciones clínicas, aún tiene algunas críticas, ¿no? Y esto no nada más en la cuestión del autismo. Creo que se ha visto en críticas por parte de algunos otros modelos, pero como bien lo hemos mencionado precisamente, que el DSM últimamente ha sido más criticado, ¿no? Por parte de los analistas de conducta incluso también. No, no sé si han visto los chismecitos por ahí en Facebook, en redes sociales, de, de que también, o sea, hay críticas específicamente que son como tomadas de otras personas y que a veces se hacen críticas sin fundamento, pues. Pero bueno.
¿Cuáles son de las críticas que vamos a estar revisando más adelante? Pues es que hay una visión patologizante, es decir, el enmarcar el autismo como un déficit o como una anormalidad, en teoría debería ser corregido, ya que este enfoque puede reforzar actitudes capacitistas y deshumanizar a las personas autistas. Al referirnos a capacitista, hablamos de que nosotros, las personas que no tenemos ningún diagnóstico, eh, actuamos con base a nuestros estándares, ¿no? Y queremos que todas las personas con discapacidad actúen como nosotros queremos que se comporten, ¿no? Como nosotros hemos impuesto que tendrían que comportarse, ¿vale? Falta de atención a las fortalezas individuales. Se centra casi exclusivamente en las limitaciones, ignorando las habilidades y talentos únicos que muchas personas autistas poseen. ¿Vale? Voy a hacer otro comentario que lo vamos a retomar más adelante. Conozco a otro chico que es muy bueno editando videos, ¿ok? Y hace videos sobre autos, ¿no? No voy a dar muchos datos por cuestiones de confidencialidad, pero esta persona es buenísima editando videos y tiene un canal de YouTube que está creciendo bastante, pero tiene dificultades en sus habilidades sociales y por tanto no consigue trabajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a la hora de que le hacen una entrevista, se fijan mucho y sobresale específicamente su dificultad en habilidades sociales porque no ve a los ojos, se pone muy nervioso al hablar, entonces por eso no lo contratan. Pero si evaluaran específicamente su habilidad para editar videos, para poder hacer comerciales, ahí cambiaría mucho la cosa. ¿Por qué? Se estarían fijando o estarían evaluando la habilidad y el talento que tiene para esto, pero pues las personas que están evaluando no lo consideran. Consideran que esta persona debería de tener buenas habilidades sociales, ¿no? Pero no toman en cuenta su habilidad o talento. ¿Estamos bien? Este comentario lo vamos a retomar más adelante, ¿sale? Efectos en la inclusión social. Este enfoque, el modelo médico, puede perpetuar prejuicios y estigmatización, ya que tiende a enfatizar lo que las personas autistas no pueden hacer en lugar de lo que pueden aportar. ¿Va? ¿Vamos bien hasta aquí? Una disculpa. Bueno. Vamos a analizar la información que acabamos de ver en este momento. ¿Sí? La comprensión histórica de la discapacidad enmarcada predominantemente en el modelo médico siempre la ha reducido a un conjunto de déficit, ¿no? De déficit o excesos conductuales o condiciones que deben de corregirse para ajustarse a un ideal normativo de funcionalidad, es decir, a como normalmente deberíamos de ser todos, ¿ok? Y lo hago entre comillas también porque eso lo vamos a aclarar ahorita. Este modelo ha fomentado actitudes capacitistas donde la sociedad discrimina explícita o implícita, sí, de forma explícita a las personas con discapacidad, tratándolas como menos capaces o valorándolas únicamente en función a la habilidad para cumplir con estándares neurotípicos, que era lo que les decía del chico que no tiene habilidades sociales, pero que es muy bueno Hola, para Unani. poder hacer edits. ¿Va? A ver, vamos a mutear aquí a alguien. Una disculpa. En resumen, hablando un poquito acerca del modelo social de la discapacidad, este nos asegura que se puede hacer un cambio en cómo se entiende y cómo se aborda la discapacidad, de una condición individual que debe repararse a un fenómeno social que requiere equidad, inclusión y justicia. Ok, fíjense muy bien cómo van resaltando los valores del modelo de la discapacidad, del modelo social de la discapacidad. Esto no quiere decir que el análisis conductual aplicado no tenga estos valores. Incluso hay un código ético que nos señala precisamente cómo debe de actuar un analista de conducta. Pero el llamado de atención que comenté que iba a hacer esta presentación es para aquellas personas que dicen que trabajan con análisis conductual aplicado sin tomar en cuenta los valores que se requieren. ¿Ok? ¿Por qué? Aquí en la ciudad conozco a muchas personas que dicen que hacen terapia de conducta,
y que utilizan análisis conductual aplicado, pero realmente cuando me platican cómo lo hacen, pues no, o sea, tú dices, no, eso no es análisis conductual aplicado, ni siquiera tiene bases, ¿no? Del análisis conductual aplicado. Y lo que dices que es terapia de conducta, pues no funciona como estas personas comentan, ¿no? Entonces, el llamado de atención es para estos. Y para los que van empezando a trabajar con análisis conductual aplicado, pues es para tomar en cuenta. Quiero también hacer esta reflexión de, yo comencé a trabajar con análisis conductual aplicado desde hace algunos años y en varias cosas tuve que formarme y tuve que cambiar, ¿ok? Tuve que tomar en cuenta ciertos valores que el modelo social de la discapacidad nos menciona, ¿vale? Entonces, es parte también de mejorar, de decir, ok, creo que esto lo estoy haciendo mal, es momento de hacer un cambio y comenzarlo a hacerlo bien, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de neurodiversidad, ¿ok? Este término no nace en la ciencia, sino en una lucha social y fue acuñada desde la década de los 90. Quiere decir que ya tiene rato, ¿no? Ya tiene, ¿qué? ¿30 años? Sí, ¿verdad? Ya tiene 30 años este término, pero ¿por qué creen que este término salió hasta hace poco? Hasta hace unos 3, 4 años en redes sociales. ¿Sí? Por lo menos, si les soy sincero, yo nunca lo había escuchado. ¿Vale? Hasta hace unos 4 años. Y me llamó la atención cómo de repente hablaron de neurodiversidad y ya todos eran neurodivergentes. ¿Sí? No sé si lo han escuchado. La neurodivergencia, neurodivergentes. Y bueno, hay algunas críticas también hacia la neurodiversidad, pero todavía no las vamos a tocar. Aquí voy a mutear a otra persona. Ahí yo sé que por accidente a lo mejor encienden su micrófono, pero no se preocupen. ¿Y por quién fue dicho este término? Por Judith Singer. Y específicamente fue una lucha social de la comunidad de personas con autismo que luchaban por sus derechos civiles. ¿Vale? El concepto de neurodiversidad se basa en el modelo social de discapacidad, porque se centra en las experiencias vividas por las personas autistas o por los autistas y cómo estas experiencias se ven afectadas por sus comunidades sociales y culturales. ¿Vale? Ya tenemos claro entonces lo que es la neurodiversidad. Ok, perfecto. La neurodiversidad, según Rovsvik, se refiere a las diferencias en el funcionamiento cognitivo, afectivo, sensorial y social, este, que se apartan de lo que es típico la mayoría de la población general, conocida como población neurotípica o neurotipo predominante, ¿vale? Fíjense cómo la neurodiversidad tiene ya como estos conceptos para poder diferenciar de las personas que no tienen alguna condición y las que sí tienen condición. Y bueno, ellos lo llaman como neurotípico o neurotipo predominante, es decir, pues la mayoría. La neurodiversidad incluye, entre otros, el trastorno del espectro autista, el TDAH, las personas con discapacidad intelectual, trastornos de comunicación o una combinación de estos trastornos, ¿no? Aquellos trastornos que van implicados en uno solo. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? ¿Ya habían escuchado el término ustedes de neurodiversidad? A ver, si aquí hacen comentarios, yo no los puedo ver, ¿verdad? Pero bueno. Al final los vemos. Ah, acá está. A ver, solamente voy a estar revisando para ver sus comentarios. Mm, ok, vale. Entonces todos dicen que sí, se han escuchado este término. En oposición, el paradigma de la neurodiversidad no percibe la neurodivergencia como un déficit, es decir, no es algo que esté mal,
sino que es algo que simplemente es diferente, es una variación natural en el funcionamiento de la persona que forma parte de la identidad individual y que debe ser motivo de orgullo, ¿ok? Entonces, fíjense, he escuchado muchas personas que esto ya va a ser como más una crítica específica a las personas que se autodiagnostican, ¿ok? Es decir, hay personas que dicen, ah, yo miré en TikTok que tengo TDAH y por tanto, pues no saludo, no te veo a los ojos y tampoco te puedo saludar, ¿ok? Y tú le preguntas a esta persona de, oye, pero ¿quién te diagnosticó? No, pues nadie, yo miré en TikTok. Y por eso no vas a saludar a las personas, o sea, por eso no las vas a ver a los ojos, por eso te vas a comportar de esta forma. Pues sí, y yo, bueno, entonces es tu justificación entonces, creo yo, para ser maleducada. ¿Vale? O sea, si tú te quieres comportar así, pues está bien, pero lo que no está bien es autodiagnosticarse y justificar tus comportamientos por ese motivo. ¿Sale? Hay otras personas que sí están diagnosticadas y que notablemente tienen dificultades para socializar y que yo he platicado con ellas y lo que ellos esperan es poder tener habilidades sociales para poder precisamente tener una mejor relación con otras personas, ¿ok? Pero ellos sí lo hacen desde, ok, tengo autismo, pero no pasa nada, o sea, mis habilidades sociales tienen que mejorar. Es decir, a las personas que yo conozco lo toman con orgullo, su diagnóstico, pero no justifican que las dificultades que tienen. Al contrario, quieren trabajar precisamente para mejorar esas habilidades. ¿Ok? Bueno, este enfoque resalta que los desafíos enfrentados por las personas neurodivergentes son como las barreras sociales, sensoriales y comunidades que de alguna manera están diseñadas para las personas neurotípicas, ¿no? O para el neurotipo predominante. Esto quiere decir que ellos comienzan su lucha mencionando que las ciudades, los transportes públicos, los edificios, las escuelas, todo está hecho para las personas neurotípicas, pero que si hablan de inclusión, ¿por qué no incluyen ya sea pictogramas, apoyos, apoyos sociales o apoyos, estrategias de apoyo que les funcionen a ellos para poder estar en un lugar pues mucho más cómodo, ¿ok? Por ejemplo, hay algunas escuelas especiales que dicen ser inclusivas y que aceptan el ingreso de cualquier tipo de condición, pero son grupos muy grandes. ¿Ok? Y pueden poner a personas con discapacidad intelectual, personas con autismo, personas con dificultades motrices, pero el ruido, el contexto y muchas cosas no funcionan para las personas que tienen dificultades sensoriales también. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no toman en cuenta la cantidad de luz que existe en el salón, la cantidad de ruido que existe en el salón, los estímulos que hay en el salón que pueden alterar a alguna persona con autismo, ¿ok? Por lo de la hipersensibilidad sensorial que puede llegar a haber. ¿Ok? Entonces, es por eso que la lucha comienza específicamente con esto de que las ciudades y la comunidad está diseñada para personas que no tienen ninguna condición. Y de alguna manera, creo que eh, esta crítica está muy bien justificada, porque yo estoy de acuerdo con esto, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar sobre algunas de las críticas al análisis conductual aplicado. Nos vamos a ir un poquito más lento porque iba bien rápido, pensando que me iba a tardar mucho, pero no, creo que vamos a la mitad de la presentación, entonces sí voy a tratar de extenderme un poquito más y aclarar algunos puntos, ¿sale? Bueno, para empezar con las críticas debemos de leer algo muy importante.
Los escritos clásicos de Skinner enfatizaron casi exclusivamente el imperativo moral de crear un mundo que apoya a cada ser humano en lo que le importa, mediante el uso de refuerzo positivo o reforzamiento positivo y evitando el control aversivo. Además, Goldiamond menciona que el enfoque que construye a ABA como tal siempre ha enfatizado comenzar con las fortalezas del cliente y centrar la intervención conductual en desarrollar las fortalezas en lugar de tratar de eliminar las conductas. Aquí puede comenzar a resultar confuso, ¿no? Porque en muchas ocasiones entendemos de otra manera lo que es el análisis conductual aplicado, o por lo menos nos los enseñan de otra manera, ¿ok? Entonces, es importante tener claro lo que menciona Goldemont, que siempre debemos de enfocarnos o nuestros objetivos en sesión, en terapia, deben de ir enfocados en desarrollar las fortalezas de cada persona, ¿no? Con quien estamos trabajando, quien estamos brindando nuestro servicio terapéutico. La primer crítica, ¿ok? El análisis conductual aplicado se basa en el objetivo poco ético de borrar la identidad autista. Esto quiere decir que muchos de los analistas de conducta a lo largo de la historia sí ha habido estos errores, ¿no? Sí han tratado de borrar la identidad autista y que la persona con la que están trabajando, a la persona a la que están apoyando, no parezca autista. Bueno, eso pues también suena cruel, ¿no? Ha sido criticado por su enfoque histórico en la asimilación y en el enmascaramiento y la conformidad con las normas neurotípicas. ¿Ok? El enmascaramiento habla acerca de esto, ¿no? De hacer que la persona autista no parezca autista, sino que parezca una persona neurotípica. Esta crítica señala que, históricamente, algunas prácticas de ABA han tenido como objetivo hacer esto mismo, ¿no? Lo cual fomenta el enmascaramiento. Este último además está vinculado a problemas de salud mental como agotamiento, ansiedad y tendencias suicidas. En los diferentes estudios, ahí al final les voy a poner las referencias, en los estudios que se estuvieron realizando acerca de las personas que estuvieron bajo un tratamiento basado en ABA, comentaban esto, ¿no? Comentaban que pues se habían sentido agotados y estresados e incluso algunos padecieron de trastorno estrés postraumático después de una terapia ABA. ¿Y para qué vamos a negar la historia del análisis conductual aplicado? Si los que sabemos de análisis conductual aplicado sabemos precisamente que sí existe una historia, vamos a llamarlo así, oscura, pero que avanzó. ¿Ok? Sí se hacían algunas prácticas, vamos a llamarlo así, que faltaban a lo mejor al derecho de las personas, ¿sale? Entonces, hay estudios, que verifican precisamente esto, ¿no? Que fundamentan esta crítica y es el llamado de atención que se le hace a los analistas de conducta, ¿vale? Otro dato específico es que el análisis conductual aplicado es de los tratamientos más eficaces, o los que se basan en ABA son de los tratamientos más eficaces en el trastorno del espectro autista. Hay un estudio que se realizó para poder evaluar 28 terapias, que 28 tratamientos para personas con autismo, y de los 28, 24 tienen bases ABA, ¿ok? Tienen bases del análisis conductual aplicado. Esto quiere decir que es de los tratamientos que más funcionan, pero que sin embargo se pueden mejorar aún más. ¿Sale? ¿Cuáles serían las implicaciones prácticas para poder abordar esta crítica? Ok, el analista de conducta tendría que reevaluar los objetivos de intervención. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con esto? Que nuestro objetivo no sea que la persona parezca menos autista,
sino fortalecer. A ver acá. Ok, ahorita vamos a leer ese comentario. Debemos de reevaluar nuestro objetivo. ¿Por qué? Nuestro objetivo no es que la persona parezca menos autista, sino evaluar sus fortalezas y a partir de ahí comenzar a trabajar. ¿Ok? Es decir, potencializar las habilidades que esta persona tiene y las dificultades que va teniendo, pues las vamos trabajando poco a poco, pero sin descuidar que esta persona es habilidosa en muchas otras áreas y que podemos ayudarle a que explote esas habilidades, ¿vale? Y más si son parte de sus intereses. ¿Ok? Entonces, sería esto. A ver, un ejemplo es que miren. Justamente para revisar las necesidades de reducir estereotipias. Recuerdo un caso, les voy a hablar acerca de un caso de una familia que llevó a su hijo y el hijo por felicidad comenzaba a saltar en repetidas ocasiones y a tener aleteos. ¿Ok? Entonces yo veía que el papá de repente le daba un manotazo así de, órale, no, no lo hagas. Y pues el niño no podía detenerse, ¿vale? El niño estaba muy feliz. Entonces yo le preguntaba al papá que si por qué quería que el niño no tuviera estas estereotipias. Y el papá mencionaba que pues eso no hace un niño normal. Y yo pues es que el niño está dentro de un diagnóstico y la estereotipia es precisamente, puede llegar a cumplir la función de poder regularse, ¿ok? Emocionalmente. Entonces, si el niño estaba muy feliz y no podía comunicarlo, pues recurría, ¿no? A estos movimientos estereotipados que no eran a lo mejor que él los quisiera hacer, simplemente surgían. Entonces, si las estereotipias no implican una dificultad en el aprendizaje, que se ha comprobado que si las estereotipias no tienen como vamos a llamarlo así, impedimento, si no son un impedimento para que las personas con autismo aprendan, pues no tienes por qué trabajar en reducirlas, ¿ok? Es una forma en la cual las personas pueden llegar a regularse. Entonces, si un niño está sentado en tu primaria, en la primaria, y lo estás evaluando y está leyendo y de repente comienza a tener algunos aleteos o se para y da algunas vueltas y se vuelve a sentar y vuelve a comenzar a leer, pues de alguna manera no le está impidiendo la estereotipia, ¿ok? Entonces, debemos de evaluar qué función cumple la estereotipia y cómo, en qué contexto surge para poder saber qué hacer ante ello, ¿ok? Educación sobre el enmascaramiento. Yo a este papá le tuve que hablar específicamente de que no tendría por qué el niño parecer un niño neurotípico o un niño normal. ¿Por qué? Porque estaba dentro del espectro autista y tuve que recurrir a varias sesiones donde tenía que explicarle y que el papá pudiera también aceptar la condición del niño, ¿vale? Entonces, esas serían las implicaciones prácticas, que sé que muchos analistas de conducta ya lo hacen, pero hay otros que no, hay otros que van empezando y deberían de considerar precisamente estas prácticas. ¿Estamos de acuerdo? Vale, perfecto. Mm, acá. Crítica número 2. El análisis de conducta aplicado depende excesivamente del cumplimiento y causa impactos negativos a largo plazo para las personas autistas. Muchos autistas han expresado su preocupación sobre los posibles impactos a largo plazo de las prácticas de ABA. Enfatizan en el cumplimiento de las tareas y de que retienen recompensas y en utilizar indicaciones físicas en contra de la voluntad del individuo. Ok, vamos a detallar este punto. Eh, lo de retener recompensas es específicamente esto de... A ver, voy a mutear a alguien más. Ahí está. Lo de retener recompensas o retener los beneficios que se le otorgan después del cumplimiento de una tarea a las personas,
no pudiera ser considerado como una crítica justificada, ya que en todo momento, a nosotros también nos tienen bajo ese programa, ¿no? Y creo que a todos, de trabajas y a la quincena te pagan, ¿no? De alguna manera te están reteniendo tu motivo por el cual estás trabajando quizás, y ya después te pagan. Eh, Eso lo vamos a abordar ahorita también. Y lo de enfatizar en el cumplimiento quiere decir que siempre tratamos de que las personas terminen las tareas, de que los autistas terminen las tareas para poder obtener esas recompensas. Y lo de utilizar indicaciones físicas en contra de la voluntad del individuo. Ojo, esto se me hace uno de las críticas más puntuales. ¿Por qué a un niño lo vas a obligar a realizar algo que en ese momento no quiere hacer, sabiendo, sabiendo tú que sí puede realizarlo? Por ejemplo, eh, si ese niño en ese momento no quiere levantar su juguete, no tienes por qué agarrarlo y agarrarlo de la mano y hacer que se agache de una para que levante el juguete y lo guarde, que el niño no quiere. Incluso si el niño llora y se estresa cuando tú haces esto de la instigación física, pues bueno, estás faltando al derecho pues de que el niño no quiere hacer algo, o sea, y no te está dando como que, no te está expresando el consentimiento para poder realizarlo. En ese momento el niño no quiere hacerlo. Tienes que buscar otras estrategias, ¿ok? Para poder hacer que el niño pueda levantar algún juguete y pueda seguir alguna indicación, ¿no? Dependiendo del objetivo que estés tratando de realizar. Pero lo de agarrar al niño y que haga movimientos que tú le estás dando por instrucción y que le estés moviendo las manos, que lo estés llevando de un lugar a otro y si el niño no lo permite, pues bueno, debes de reconsiderar tu práctica ahí y decir, ok, en este momento no quiere, tengo que buscar otra estrategia para poder hacer que cumpla la tarea sin necesidad de hacerlo en contra de su voluntad, ¿vale? Esta parte es muy importante. Se ha encontrado por testimonios autistas que describen como prácticas centradas en el cumplimiento y en el uso de indicaciones físicas en contra de la voluntad, que generan cicatrices emocionales y estrés postraumático. Era de lo que les hablaba ahorita. Riesgo de vulnerabilidad. Enfatiza el cumplimiento. Puede extinguir conductas de autodefensa, aumentando la vulnerabilidad al abuso. Hay muchos casos en donde el niño te va a decir que no o la persona te va a decir que no quiere hacerlo e insistirle de que ándale, hazlo o ándale, hay que hacer esto y el niño no, no y no quiere, pero lo haces que lo haga a fuerzas. Bueno, ¿en dónde está la habilidad del niño para poder decir que no también? O sea, de alguna manera tienes que respetar el hecho de que el niño te está diciendo que no y está bien. O sea, es una habilidad el decir que no. Si nosotros lo hacemos, ¿por qué los niños no pueden hacerlo? ¿Por qué no enseñarles a que también pueden hacerlo? ¿Ok? Entonces, aumentas la vulnerabilidad al abuso. Es como cuando los niños les dicen, ándale, dale un beso en el cachete a tu tío o a tu tía, pero ándale, ándale, y lo obligan a que le dé un beso en el cachete, ¿ok? Aumentan la vulnerabilidad del abuso. Pero qué puta joda con ese señor. Aquí voy a mutear a otra persona. Listo. Problemas de salud mental. Algunos estudios de Kupferstein, ahí disculpen mi inglés, asocian ABA con tasas elevadas de trastorno de estrés postraumático y otras secuelas psicológicas. ¿Vale? Entonces, como les comento, las críticas que estamos abordando ahorita, de alguna manera, sí tienen un respaldo y deben de ser escuchadas. Críticas al uso de reforzadores contingentes. Aunque no es intrínsecamente antiético, se cuestiona la forma en la que se retienen reforzadores, especialmente aquellos relacionados con la seguridad y la comodidad básica. Cuando estoy en consulta, en ocasiones llegan los niños con su juguete favorito, su juguete con el que se regulan, ¿ok? Ya sea una culebrita o algún Pop-It,
hay muchas cosas con las cuales los niños pueden llegar a regularse y que les dan seguridad, ¿ok? Pero tú les quitas ese objeto y el niño comienza a estresarse, el niño comienza eh, a tener como este tipo de episodios de berrinches y pues se siente incómodo si no está moviendo sus manos o si no le está dando vueltas a una cuerdita, ¿ok? Entonces, pues no estamos dejando que se regule ni que esté tranquilo y por tanto la terapia no te va a funcionar. Lo que yo le recomiendo a los padres es que, ok, déjale, está bien aquí, el objeto con el cual el niño se puede regular y yo sabré, bajo mi estrategia, cómo utilizarlo. Si este objeto no interfiere en el programa que tengo para esa sesión, no pasa absolutamente nada. Y si no, me las averiguo. ¿Ok? Hay que tener estrategias, hay que tener un plan A y un plan B específicamente para esto, ¿no? De saber cómo vamos a poder utilizar este tipo de reforzadores para el niño. ¿Ok? Que yo recomendaría aquí utilizar lo menos que podamos reforzadores en terapia que sean del niño, ¿ok? ¿Por qué? Porque si le retiramos sus juguetes, pues el niño va a decir, oye, pero si son míos, ¿por qué me los quitas? ¿Ok? Son de mi propiedad, no tienes por qué tenerlos tú. Al contrario, si utilizamos juguetes que son de nosotros, pues le podemos decir, oye, mira, te lo voy a prestar, pero al ratito me lo tienes que regresar. ¿Ok? Entonces, es aquí una cuestión de estrategia, ¿no? Que debemos de tener. ¿Qué tantos juguetes puede llevar el niño a terapia que sean de él? Y por tanto, ¿por qué se los vamos a quitar? Pues mejor esos mismos juguetes que al niño le gustan, pretender tenerlos nosotros en consulta, en nuestro consultorio, en terapia, y ahí sí decirle, ok, te lo voy a prestar cuando puedas llegar a terminar esta actividad, ¿no? Y aquí sí tener como que el derecho de estárselo retirando para que realice una actividad y después entregándoselo, pues para motivarlo a que siga realizando las actividades más adelante, ¿vale? ¿Vamos bien hasta aquí? Aquí estoy checando los comentarios. Ok. Para saber qué tanto tiempo voy a dejar y qué tanto me tengo que apurar. Alternativas éticas ante esta crítica: evaluar y respetar el consentimiento, escuchar señales de rechazo, verbales, o conductuales del cliente y ajustar la intervención en consecuencia. Evaluar si el niño no quiere realizar una actividad y está muy molesto y llora mucho, pues bueno, creo que algo debemos de estar haciendo mal, ¿ok? Una terapia donde el niño se la lleva llorando y se la pasa sufriendo, ¿ok? No es una buena terapia, menos si no aprende, ¿ok? ¿A qué entró el niño si no aprendió algo en esa sesión? ¿A llorar y a sufrir? ¿Ok? Entonces, debemos de valorar cómo han sido nuestras sesiones. Si el niño entró, no hizo ninguna actividad y aparte no disfrutó, no sonrió, lloró, gritó y simplemente quería escapar de las actividades, pues ¿a qué entró el niño? Simplemente sufrir, ¿va? Hay que evaluar estos comportamientos y crear estrategias específicas que nos ayuden a que el niño disfrute la terapia, pero que aparte de disfrutar la terapia, pueda aprender, ¿sale? Porque para eso están entrando, para aprender una habilidad. Enfoque individualizado. Adaptar el uso de reforzadores y procedimientos hacia las necesidades del cliente para evitar efectos secundarios dañinos, ¿no? Siempre tenemos que personalizar nuestra intervención. No todos los niños van a poder eh, estar sobrellevando la misma terapia para todos. Y ojo, va a haber ocasiones en el que los niños que puedas estar atendiendo estén cumpliendo con los mismos repertorios conductuales que les vas a estar enseñando y puedes tomar algunas actividades como que iguales para todos, pero la estrategia es diferente, ¿ok? Va a depender precisamente de la evaluación individual que tú realices para ese niño.
Una propuesta práctica para abordar esta crítica es fomentar topografías adaptativas de autodefensa. Sí, poder enseñarle al niño a pedir descanso, a decir que no, eh, a negar algo, ¿ok? Es importante también enseñarles a decir que no. Evitar el uso de extinción o procedimientos que ignoren el malestar del cliente. En ocasiones, los niños pueden estar llorando mucho, 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 sufriendo, a moco suelto, y tú con tal de aplicar extinción, ignoras ese comportamiento, pero también estás ignorando la posibilidad de que este niño le duela algo. ¿Vale? De que le pueda estar doliendo su cabeza, de que pueda tener temperatura, de que no haya comido, de que tenga sueño, ¿no? Y nosotros con el fin de no reforzar a lo mejor la conducta esta del llanto, pues simplemente ignoramos, ignorando el malestar orgánico que pueda llegar a haber, ¿no? Y lo comento y lo No comparto, estaba atento. lo comento y lo comparto porque a mí también me pasaba, ¿ok? Era una práctica que yo realizaba, pero, como les digo, afortunadamente uno se tiene que ir formando y puede ir aprendiendo sobre esto. Diseñar intervenciones basadas en el reforzamiento positivo y colaborar con el cliente, priorizando su bienestar emocional. Una terapia donde el niño aprende y disfruta es una muy buena terapia, ¿ok? Una terapia donde estás evaluando el progreso de la habilidad, el niño se está divirtiendo, está jugando y que al final no se quiera ir por lo que disfrutó, pero que además aprendió, es una muy buena terapia, ¿ok? Entonces, creo que es muy fácil valorar a través de esos puntos que les di que ha sido una muy buena terapia. Si el niño aprendió algo y disfrutó, bien. Si el niño no disfrutó y no aprendió algo, mal, ¿vale? Así, así de puntual tendría que ser una terapia. Otra de las críticas que se realizan al análisis conductual aplicado es que reduce a las personas autistas a comportamientos abiertos, ¿vale? Y cuando volví a revisar este artículo, me di cuenta de que yo sigo utilizando algunos de estos comportamientos que nos marca la literatura, ¿no? Que normalmente el análisis conductual aplicado menciona que hay cuatro razones o cuatro funciones por las cuales se da un comportamiento problemático, ya sea como la atención, el acceso a estímulos, escape, regulación sensorial, pero lo que nos menciona esta crítica es que también se ignora la complejidad de las experiencias internas, ¿no? Donde se puede llegar al punto de deshumanizarlas, tratándolas como si fueran máquinas en lugar de seres humanos con emociones y necesidades diversas. Creo que en esta es donde personalmente puedo estar más confundido o con una y con otra. Creo que necesitamos como ampliar a un poco más esta crítica porque de alguna manera siempre caemos en una de estas funciones al momento de presentar un comportamiento problemático, ¿ok? Pero esto quiere decir que si es un problema de regulación sensorial, esta persona puede pasar de estar frustrado o enojado por una lluvia de estímulos que le están generando algo y por tanto se pone triste, se molesta, se enoja, tal, 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 tal. Bueno, ahí debemos nosotros de tomar como que cartas en el asunto para decir, ok, no nada más es por tratar de regularse sensorialmente, sino pues está habiendo algo dentro de las emociones de esta persona, ¿no? Está sintiéndose de este modo y por tanto debemos de tomar en cuenta tanto la función del comportamiento como el cómo se está sintiendo la persona también, ¿no? Emocionalmente. Entonces, es para revisarlo un poco más ese. Una de las propuestas prácticas es el enriquecimiento de las evaluaciones funcionales.
Considerar datos indirectos y la perspectiva del cliente o sus cuidadores puede ofrecer una visión más completa de las razones detrás de ciertos comportamientos, como la estereotipia, que en muchas ocasiones cumple con funciones de autorregulación, lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Del niño que estando contento o estando frustrado, comenzaba a aletear y comenzaba a brincar así de puntitas. El hecho de nosotros tener toda esta información nos ayuda a ubicar nuestros objetivos de trabajo, ¿sale? Si nosotros iniciamos una intervención sin haber hecho un análisis funcional o evaluaciones funcionales de los comportamientos de esta persona, de la persona con la que vamos a trabajar, no tenemos una guía de trabajo, ¿ok? No podemos empezar rápidamente una intervención si no realizamos una evaluación exhaustiva para, para descifrar las relaciones funcionales de los comportamientos. ¿Ok? Es muy importante. En casos de conductas de escape, se debe investigar por qué las demandas son aversivas. Es decir, si hay dificultad, si hay aburrimiento, repetitividad y adaptar el entorno, ¿no? Hacia ello. Cuando voy a las primarias a hacer evaluación, este, en ambiente escolar, evaluación natural, vamos a llamarlo así, porque hago registro anecdótico en ocasiones también, o si no, las compañeras que están aquí presentes también han hecho evaluaciones. Nos damos cuenta de que al niño lo regañan porque se levanta mucho de su asiento, ¿ok? Y cuando le preguntamos a la maestra que sí qué actividades están haciendo, pues es la misma que están haciendo desde la semana pasada. Entonces el niño ya aburrido de que hace lo mismo, pues tiende a levantarse, ¿ok? Escapa de eso porque el niño ya se aburrió o porque está repitiendo mucho o porque simplemente la actividad que le dejaron no está dentro de sus habilidades y por tanto tiene una dificultad superior a lo que él puede realizar y por tanto, pues se va. ¿Ok? Entonces debemos de considerar estos puntos, ¿sale? Analicemos ya para ir cerrando y quedarnos con las preguntas. Adoptar el paradigma de la neurodiversidad en ABA implica un cambio de paradigma profundo desde un modelo médico hacia un modelo social de discapacidad. ¿Ok? Este cambio no es imposible porque, como les digo, puedes aplicar análisis conductual aplicado desde el respeto, tomando en cuenta los valores y algunas de las recomendaciones que nos hace específicamente el modelo social de la discapacidad, el paradigma de la neurodivergencia. ¿Ok? Este cambio reconoce que el autismo no es un déficit que deba corregirse, sino una forma de ser que debe ser respetada y apoyada. Y para lograr esto es necesario una colaboración con la comunidad autista, es decir, tomarlos en cuenta para las investigaciones, tomarlos en cuenta para saber sus intereses y priorizar los objetivos, tomar en cuenta su contexto, educar muy bien a la familia de las personas con autismo precisamente para evitar esto, ¿no? Y que esperen que el niño parezca lo más normal posible, ¿no? Entonces tenemos que tomar a consideración todos estos puntos. Incorporar índices de felicidad e infelicidad en la evaluación de los programas, asegurándonos de que las intervenciones tengan la mejor calidad en la vida de los individuos y reconocer que ABA es solo una parte del apoyo necesario para poder trabajar junto con otros profesionales porque no solo específicamente ABA se tendría que utilizar para un programa de intervención o para trabajar con una persona con autismo, sino que hay otras áreas que también nos van a ayudar, porque una persona con autismo puede llegar a tener comorbilidades, ¿no? Comorbilidades físicas, comorbilidades médicas, entonces debemos estar trabajando ya sea con neurólogos, con neuropsicólogos, con terapeutas físicos, con nutriólogos. ¿Ok? Yo he trabajado con diferentes profesionales en los diferentes casos y por tanto, pues muchos de ellos no están formados en ABA, pero es necesario que al momento de estar trabajando en equipo con ellos, pues también consideres mencionarles cómo es que tú trabajas y muy seguramente
vaya a haber personas que no estén formadas en ABA, pero que vayan a tener considerado todos estos valores que el paradigma de la neurodiversidad nos menciona. ¿Ok? Y es por eso que en ocasiones es muy criticado ABA. La crítica hacia ABA no debe ser vista como una amenaza, sino como una oportunidad para evolucionar hacia una práctica mucho más inclusiva, compasiva y centrada en los derechos humanos, ¿vale? El ABA puede trascender sus limitaciones históricas y convertirse en una herramienta poderosa para mejorar la calidad de vida de estas personas, ¿no? De las personas autistas. Esto quiere decir, como les mencioné, no son paradigmas que deban de estar peleados siempre. Puedes utilizar el análisis conductual aplicado y utilizando los valores del paradigma de la neurodiversidad y hacer un muy buen trabajo. ¿Ok? Te recuerdo, hay un libro que habla sobre la ética del analista de conducta, ¿no? Los principios éticos, y ahí nos mencionan, pero en muchas ocasiones no los tomamos en cuenta. O creemos que así es como se debe de trabajar nada más, como nos muestran las formaciones rápidas, y pues listo, entendemos que así es como queremos trabajar, pero realmente tendría que haber una visión mucho más amplia. ¿Ok? Entonces, no solamente yo, en lo personal que trabajo con análisis conductual aplicado, no solamente es ABA, o sea, debes de tomar en cuenta otros principios, otras prácticas para poder realizar bien tu trabajo, ¿sale? Entonces, como conclusión, es esto, hay que adoptar los valores y si bien la neurodiversidad o el movimiento neurodivergente de repente se difumina un poco por algunas críticas que no tienen fundamentos, bueno, aquí les presento el estudio, les voy a poner la referencia para quienes quieran tomarle screen. Este es de Mathur, Nehan, Reins, Eli, Starbucks, Jonathan, ok, del 2024, afirmando la neurodiversidad dentro del análisis conductual aplicado. Hay otro que es de Sánchez, Viviana, Andrea, modelo médico clínico y paradigma de la neurodiversidad, la importancia de una mirada integradora para comprender el autismo, y Aban Imágenes, una guía visual para maestros. ¿Sale? Para familias y maestros. Estas son las referencias con las cuales pude realizar la presentación. Y ahora sí, vamos a tomarnos el tiempo para el espacio de consultas, anotaciones y comentarios. ¿Vale? A ver, déjenme, a ver, antes de quitar la presentación, ahí está mi contacto, quienes quieran anotarlo. Pero bueno, listo. Muy bien. Miguel, muchísimas, muchísimas gracias. Excelente ponencia, muy esclarecedora en muchos sentidos. De mi parte, agradecerte muchísimo el tiempo, Miguel. Un placer, un deleite total escucharles, ¿no? Em, que no se te olvide hacerme anfitrión ahorita Ah, para pasar con los otros ponentes y por cuestiones del tiempo vamos a responder, si te parece bien, dos preguntas para dar un espacio para un pequeño break también, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, respondemos dos preguntas. Y si tienen más preguntas, pues ya dejó el contacto Miguel. A él le encanta, ustedes mándenle un montón de WhatsApps, a él le encanta contestar todos los mensajes que quieran. Ah, entonces, le damos paso a Sareli López. Tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes ya para mí. Yo acabo de hacer mis prácticas de profesionales en una escuela para niños con autismo y una de las cosas que me llamó la atención fue el reforzador de contingente, pero básicamente mi niño lo que tenía era que en su casa tenía una plantita y eran unas hojitas de que chiquitas y ese era de que pues, o sea, estaba muy aferrado a ella y realmente no Ajá. estuve 3 semanas tratando directamente solo con él y esas 3 semanas fue la misma hojita o palito que traía, nunca se lo pude quitar y pues tampoco lo intenté porque, pues, o sea, a mí no me beneficiaba de nada quitárselo, a la verdad, pero, o sea, intentaba de que buscar otra cosa que él hiciera y no lo hacía a menos de que lo tuviera de que en su mano, o sea, tenía que decirle de que, ay, cámbialo para la otra mano
y hasta que lo cambiara hacía algo, pero fuera de eso no. Y por ejemplo, pasaba de que descansos y de que igual viendo pura plantita, o sea, se agachaba y se ponía a ver plantas. En ese caso que, por ejemplo, no es algo de que tan grande o que es muy fácil que se rompa, ¿qué se puede hacer en el caso de que, por ejemplo, el niño, digamos que se le cae, lo pisan, se rompe o por ejemplo, si es de que una manta, ¿qué tal si se le moja o algo así que pues tenemos que pues o limpiarlo o algo? ¿Qué se puede hacer? Ok, va, te refieres a que si existe una interrupción a lo mejor en cuanto a los reforzadores, ¿no? Al momento de que suceda algo con lo que traiga en ese momento. Sí, o sea, Entonces, como una manera de regular, pues, o sea, ayudarlo a regular sus emociones cuando no es algo que nosotros podamos, pues, darle inmediatamente o mejorar, pues. ok, podríamos hacer investigación también acerca de qué otras cosas les pueden gustar, ¿sale? Es decir, si solamente conocemos que una mantita o la plantita son cosas que lo pueden regular o que pueden hacer que esté estable, hay que hay que investigar qué otras cosas también son las que le gustan y que puedan también portar en ese momento, ¿ok? Porque pueden ser esos y como el autismo o las personas con autismo van cambiando de intereses, puede que haya otros intereses más específicamente que puedes estar utilizando. Es decir, hacer una evaluación de preferencias te funcionaría. Ok, ahí en el libro de análisis conductual aplicado de Cooper nos habla de cómo poder realizar una evaluación de preferencias. Entonces, de esa forma, es como tú puedes averiguar qué otras cosas puedes utilizar y no nada más atenerte a lo que le guste en ese momento, ¿no? Es como que puedes pasar de uno a otro, averiguar qué es lo que a él lo regula y tenerlos a la mano, ¿no? De que no nada más sea una cosa la que pueda regularlo o una cosa que pueda gustarle, sino que pueda haber algunos otros elementos que puedas utilizar en dado caso de que ocurra algo con ello. ¿Sale? Entonces es como que tener alternativas, investigar qué otras alternativas puedes tener. ¿Sale? Por acá había visto. Bueno, mira, ahí pasaron ya mis contactos. Muchas gracias. Mm, ¿cuáles, con cuáles criterios se mide si algún tipo de terapia funciona para la neurodivergencia? A ver, ¿con cuáles criterios se mide si algún tipo de terapia funciona para las neurodivergencias? Creo que está muy abierta la pregunta, ¿no? Pero se tendría que resaltar si se cumplen los objetivos de esa terapia, ¿ok? Es decir, ¿qué neurodivergencia? Si es autismo, pues bueno, tienes que evaluar si el motivo de consulta por el cual llega esta persona se cubre, pues por tanto ya puede ser un criterio, ¿no? Para poder decir si funcionó o no. Creo que la pregunta es muy abierta, no sé si pudieran ahí hacerla más específica o después me contactan y hacer más puntual la pregunta, ¿sale? No sé si ahí haya otra persona que quiera preguntar. ¿La última, Osvaldo? Nos aventamos la última. Vale, vale. Si no, excelente. Entonces, Es que quedó todo estoy. clarísimo. A Bueno, ver, pues nadie se animó, entonces vamos a dar por concluida esta bonita ponencia por parte de Miguel. Insisto, Miguel, muchísimas gracias. Insisto, gracias a todos los que están aquí, casi 100 personas en domingo por la mañana, es de admirarse. Gracias por oye, ese yo nivel de estuviera compromiso. desayunando birria en este momento. Sí, yo estuviera dormido, fíjate. Entonces, pues lo vamos a dejar aquí, Miguel. Muchísimas gracias. Vale, Vamos a vale. dar este lapso de 5 minutos para que se estiren, vayan al baño, tomen agua, se preparen un café y nos vemos en 5 minutitos con la ponencia de Lorena Monreal. ¿Sale? Gracias, Miguel. Gracias. Ahorita nos vemos. Dale, bye. Adiós.